Bienvenidos y muy buenas noches, sobre todo a este nuevo horario que hoy nos trae El Mundo Nos Vigila. Pero el programa sigue con las mismas temáticas, las teorías conspirativas. Teorías que ocurrieron alrededor de todo el mundo. Hoy vamos a ubicarnos mucho más aquí en nuestro país, aquí en Paraguay. También hay teorías conspirativas en este país, pero sobre todo hay una historia. La historia contada y el lado también que podemos decirle la historia jamás contada. Y vamos a ubicarnos más precisamente en esa era tan difícil y tan dura para muchos paraguayos. Hasta el día de hoy incluso se siente. Y tan buena, tan fructífera para unos pocos. Y es justamente la época de la dictadura del aquel entonces presidente Alfredo Stroessner. Vamos a tener un invitado de lujo que nos puede también, con los datos que él tiene, datos precisos, y no solamente palabrerías, sino que datos que hablen, que nos demuestren y que nos hagan entender que no fue una época feliz como algunos pocos dicen, sino que en realidad trajo devastación a este país y una devastación que se ve reflejada en la ignorancia que hasta el día de hoy sufrimos, en un sistema de salud que hasta el día de hoy sufrimos, en la educación de vuelta que hasta el día de hoy nuestros hijos y tal vez los hijos de nuestros hijos sigan sufriendo. Pero lo que vamos a descubrir el día de hoy es ¿por qué? ¿Por qué algo que pasó hace tantos años atrás sigue tan vigente el día de hoy? Durante casi 35 años, Paraguay vivió bajo la dictadura del militar Alfredo Stroessner. Es el periodo de tiempo más largo que una sola persona tuvo el poder en un país de América del Sur. La persecución política y las violaciones de derechos humanos dejaron una herida en el país que hasta el día de hoy no han sanado. Ni Argentina ni Chile, ni tampoco Brasil. La dictadura más larga en América del Sur fue la de Alfredo Stroessner. Este gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Su mandato fue el segundo más largo de América Latina, ostentando por una sola persona, justamente después de Fidel Castro en Cuba. El militar Stroessner se mantuvo en el poder mediante un fuerte, mejor dicho, aparato represivo y un elaborado, muy bien elaborado sistema de corrupción. Él llegó al país, o en realidad llegó al poder, mejor dicho, después de décadas convulsas. Estaba la Guerra del Chaco, si nos ubicamos, en 1932 y 1935, que enfrentó a Paraguay y Bolivia por una región fronteriza que se pensaba que albergaba recursos naturales. Este saldo dejó 30.000 bajas paraguayas y el doble en el bando boliviano. 12 años más tarde, estalla una guerra civil cuando los partidos de izquierda se levantaron contra el gobierno de derecha y con vestigios dictatoriales de Higinio Morínigo. Esto solo duró unos meses, pero dejó unos 30.000 muertos. Según algunas fuentes, se afianzó en el poder al Partido Colorado, que apoyó a Morínigo y que poco tiempo después se convertiría justamente como en el enemigo. A pesar de la victoria de Higinio Morínigo, Paraguay no logró la estabilidad. Y un año después de la guerra, el país vivió un golpe de Estado que desencadenó un carrusel de presidentes y levantamientos militares que no paró hasta el golpe de Estado de justamente Alfredo Stroessner en el año 1954. Stroessner tuvo un ascenso meteórico, justamente donde él estaba, en las Fuerzas Armadas, a raíz de su participación, tanto en la Guerra del Chaco como en esta Guerra Civil del 47. En el 51 se convirtió, con solo 39 años, en el comandante en jefe del ejército. Y fue a partir de ahí que empezó a movilizar apoyos dentro de los Colorados y las Fuerzas Armadas para dar el golpe final, el golpe de Estado que terminaría llevándolo al poder. Sin embargo, Stroessner en ese momento no accedió directamente a la presidencia, sino que convocó unas elecciones para poder llegar de una manera aparentemente democrática. Colocó primero a un presidente provisional que se llamaba Tomás Romero
y luego se presentó a los comicios como candidato único del Partido Colorado. Y así fue como en agosto de 1954 el militar llega al gobierno paraguayo y empieza lo que históricamente se llama el estronato. Bajo el régimen de él, en un discurso de exaltación de la identidad paraguaya, reforzado con un duro discurso anticomunista, así fue como empezó su gobierno, con unas medidas económicas impulsadas mediante un plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional, que profundizaron las diferencias entre las élites económicas y la población rural. Como consecuencia de esto, enfrentó en los primeros años de su mandato varias huelgas de trabajadores, de campesinos y de estudiantes que sacaron a relucir la política represiva del dictador. Stroessner impuso entonces un sindicato a fin de que el gobierno en las organizaciones laborales fuese especialmente violento contra estas oposiciones populares. También castigó duramente a las voces críticas dentro de su propio partido. Y en 1959 la Cámara de Diputados condenó la brutalidad policial en una moción apoyada por algunos incluso políticos colorados. Y Stroessner respondió. Y lo hizo de manera contundente. Disolvió el Congreso y envió la caballería a Asunción, justamente aquí a la capital. Y arrestó a unos 300 disidentes del Partido Colorado que fueron deportados a la Argentina. Los primeros años de poder marcaron el tono de las 3 décadas siguientes. Una vez purgado el Partido Colorado de las voces críticas, una vez que él ya se deshizo de aquellas personas, se convirtió en uno de los principales aparatos de control y de persecución. La afiliación del partido era obligatoria para todos los funcionarios públicos y tenían que tener el carnet, que se convirtió casi en algo indispensable para la vida diaria. Era casi portarlo al igual que una cédula. El número de afiliados alcanzó supuestamente los 1.3 millones de miembros en el año 1986. Una cifra que contrasta con el tamaño del electorado 2 años más tarde, que era cerca de 1.4 millones de electores. Además mantuvo fieles a los miembros del partido y del ejército mediante la corrupción. ¿Cómo hizo esto? Entregó grandes extensiones de tierras a oficiales y dirigentes del partido por precios absurdos, a través del Instituto de Bienestar Rural, que en principio debía promover la reforma agraria. También los oficiales de las Fuerzas Armadas debían tener el carnet colorado. Con el tiempo, muchos militares llegaron a ocupar puestos de poder tanto en el gobierno como en la dirección del partido, lo que estrechó aún más la alianza entre los colorados y el ejército, que sería una de las claves para la perpetuación en el poder de Stroessner. Justamente la Armada se pronunció a favor del mandatario en todas las elecciones donde justamente ganó Stroessner, y siempre con un margen de victoria sospechosamente amplio. Y raras veces era enfrentado por una oposición real. El mandatario fue elegido 7 veces presidente de Paraguay con un apoyo promedio del 88%. Pero vamos un poco a una parte bastante dura de la historia: la prisión, las torturas y el exilio. Stroessner puso en marcha un amplio aparato represivo para controlar a la disidencia política. Para empezar, ¿qué hizo? Limitó la libertad de prensa. A lo largo de la dictadura, fue estrechando el cerco sobre los medios de comunicación hasta que cerró el principal diario de aquella época, ABC Color, en 1984, y el semanario de la oposición El Pueblo en 1987. Los 2 principales canales privados de televisión pertenecían a parientes o políticos cercanos a Stroessner. El Partido Colorado también se extendió como aparato represivo. Sus organizaciones territoriales
contaban con redes de fieles que se dedicaban a observar a sus vecinos y denunciarlos a las autoridades ante cualquier indicio de alguna actividad opositora. Con estos mecanismos, él se aseguraba la censura a quienes se opusieron a la dictadura. ¿Qué tuvieron? Detenciones arbitrarias, tuvieron torturas, hubieron desapariciones forzadas e incluso el exilio. La Comisión de Verdad y Justicia calcula que hubo un total de 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos y 107.987 víctimas indirectas. Entre las primeras, la mayoría fueron víctimas de detenciones arbitrarias, de las cuales el 95% sufrieron torturas durante su detención. También se cuentan con exiliados, con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El número total de personas que fueron violadas en sus derechos según esta comisión es de 128.077 en un país con 6.8 millones de habitantes. Es decir, que una de cada 53 personas eran violentadas. Los sectores más perseguidos fueron los movimientos campesinos, que sufrieron el 24% de las violaciones de los derechos. El otro fue el Partido Liberal, con el 19%. Y aunque ustedes no lo crean, el propio Partido Colorado, con el 14%. El Partido Comunista sufrió el 10% de las agresiones, teniendo en cuenta que era el más pequeño y el que se vio mayormente afectado. Para hacer posible esta violación continua de estos derechos humanos, el Ejecutivo tuvo al país bajo permanente estado de excepción, una medida que suprimió las garantías recogidas en el habeas corpus y limitó la capacidad de control de la rama legislativa del poder. Bajo este estado, se aprobaron leyes que contemplaban el delito ideológico y ampararon la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Este también controlaba, obviamente, el Poder Judicial, porque sus miembros eran designados por el gobierno. El aparato represivo, con el Ejecutivo en la cúspide, coordinó tanto a los cuerpos de la policía como de los militares, que eran el brazo ejecutor de la represión. Es espeluznante corroborar que las detenciones, las desapariciones y las torturas que se llevaron a cabo bajo las estructuras oficiales del Estado, y no incluso de grupos militares, incluso también de policías clandestinos. También hubo centros de detención y torturas clandestinas. Los delitos se perpetraron de manera visible y publicitada en dependencias policiales, militares y gubernamentales, según la Comisión de la Verdad. Y ahora, ¿qué pasará una vez que se identifiquen a todas las víctimas? ¿Podría abrir la puerta a que se enjuicie a los culpables? En tanto, muchos admiten, tal como dijo Stroessner, la mayoría de los responsables en realidad ya murieron. Pero no obstante, hay que destacar que saber dónde están los desaparecidos y cómo murieron es sumamente importante para la familia. Además, muchos todavía se muestran esperanzados de que se pueda avanzar en alguna de las otras 273 recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad en el año 2008, como por ejemplo la recuperación de los bienes mal habidos, un tema sobre el que tampoco se ha hecho nada hasta el momento. Datos escalofriantes realmente de la Comisión de la Verdad. Los bienes mal habidos, muy cierto, ¿dónde están? Creo que muchos sabemos incluso quiénes los tienen hasta el día de hoy. Empezaron los padres, hoy lo tienen los hijos, y hasta los hijos de los hijos están disfrutando estos bienes mal habidos. El Chaco, justamente,
de quién realmente es el territorio paraguayo, a quién realmente Stroessner benefició y que hasta el día de hoy podemos encontrar. En el siguiente bloque vamos a hablar con el historiador Fabián Chamorro, una persona que nos va a dar datos precisos. Y vamos a tocar varios temas, por ejemplo, como los que tienen que ver con la actualidad. ¿Qué está pasando también hoy con el Partido Colorado? ¿Por qué todo este movimiento en las redes sociales de ANR nunca más? ¿Por qué estas prácticas siguen presentes hasta el día de hoy? Y sobre todo, vamos a hablar con él si será posible alguna vez erradicarlas. Todo esto después de la pausa, aquí en El Mundo Nos Vigila. Buenas noches, bienvenidos también a este nuevo horario del Mundo Nos Vigila. Seguimos con las teorías conspirativas y varias de ellas que tocamos hasta el día de hoy sucedieron más que nada fuera de este país, fuera de este hermoso Paraguay. Pero el tema que hoy vamos a tocar, que también es una teoría conspirativa en algunos puntos, sí nos toca muy de cerca a todos los paraguayos. Vamos a hablar de la época de la dictadura, de la época del estronismo, del señor Alfredo Stroessner. Una época, como dicen algunas calcomanías, feliz, pero feliz para quiénes? Feliz para unos pocos, y triste y dura, y más que nada difícil y aterradora para unos muchos. ¿Y seguimos todavía? Es la gran pregunta. ¿Sufriendo esa dictadura? ¿Se acabó? ¿Vemos en la actualidad algunos reflejos de aquellos momentos que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron? Tenemos un invitado muy importante que mejor que nadie va a poder hablarnos del tema, ya que es historiador, es justamente un promotor cultural y creo que él es una persona totalmente idónea y capaz para rememorarnos y darnos datos más precisos de esto. Así que, antes que nada, muy buenas noches y bienvenido, Fabián Chamorro. Buenas noches, Silvia. Saludos a tu teleaudiencia. Bueno, Fabián, como bien decía, vos sos historiador, la gente te puede ubicar en el Twitter y creo que varios hilos que hiciste nos educaron a muchas personas. Creo que muchos, no solamente aquí en Paraguay, se han prendido a la cantidad de datos que siempre has aportado y seguís aportando, incluso desde el nombre de calles también recuerdo, y también de muchas situaciones en particular. Y es un tema, como yo arrancaba al comienzo del programa diciendo, feliz para unos pocos, pero triste para unos muchos, si no es para la total ciudadanía paraguaya. Así que quiero que seas vos el que nos dé este inicio en esa era tan difícil que tuvimos. El periodo del estronismo fue un periodo, para llamarle de una manera más breve, oscuro. Un periodo en el que se perdieron prácticamente todas las libertades del ciudadano. Quizás se ablandó un poco al final de su mandato porque Estados Unidos y otros países iban presionando cada vez con más fuerza por el tema de las libertades democráticas. Lastimosamente significó la muerte y desaparición de aproximadamente 500 paraguayos, significó la represión, la cárcel para miles de paraguayos y el exilio para otros miles. Se perdió gran parte de la intelectualidad paraguaya, que todavía no se recuperó lastimosamente. La última generación de intelectuales que tuvo Paraguay justamente pereció bajo el mandato de Alfredo Stroessner. Ya no hubo una escuela que forme importantes intelectuales de la rama de la sociología, la filosofía y otras áreas de la ciencia. Y eso se notó en el periodo de transición democrática y se nota todavía hoy en día. Esta carga pesada que tiene nuestro país con respecto a la falta de educación, limitantes en cuanto a cierta infraestructura, es herencia de ese periodo. Hay que decirlo, ya no le podemos culpar de absolutamente todo, es también falta de gestión de nuestras autoridades en muchos casos, pero el peso más grande que tiene esa dictadura es haber prácticamente aniquilado la educación paraguaya, y eso no solamente lo vamos a vivir nosotros, sino todavía por lo menos 1 o 2 generaciones de paraguayos. La gente creo que no entiende
en la actualidad mucho cuando uno habla de un pueblo ignorante o que persevera y busca mantener a un pueblo en la ignorancia, porque no nos estamos refiriendo más que nada a ir a hacer el primer grado, segundo grado, la secundaria y demás, sino a ese poder pensante. Si vamos incluso antes, y vos seguramente me podés ayudar, Carlos Antonio López en su época, también se hablaba de mucho que él enviaba gente, incluso estaban las posibilidades de ir hasta Europa para poder rozarse con otro tipo de gente y expandir, por así decir, la educación, porque la educación no es solamente aprender a sumar 1 más 1 y poder leer el abecedario y demás, sino lo que perdimos, veo yo, y lo que estás diciendo, es el poder y la capacidad de pensar, de generar una opinión propia, de tomar todos los aspectos y decidir cuál es el correcto. O sea, acá éramos, pareciera en esa época, ganado, que teníamos que aprender a decir 1 más 1 es 2, no podemos ni siquiera poner la objeción de decir que puede hacer 3, no podemos decir más de lo que se nos muestra y todos los materiales de lectura que nos dan son los únicos que nosotros podemos verificar, ver y corroborar y decir esta es la realidad. O sea, lo que perdimos es, cuando hablamos de ignorancia entonces, la capacidad propia de pensar y al mismo tiempo de opinar. Sí, de hecho, diste un buen ejemplo. Don Carlos Antonio López soñó con un país modernizado, haciendo las diferencias de los tiempos. Justamente por eso fundó más de 300 escuelas en un país que no tenía ni 500.000 habitantes, 400.000 habitantes probablemente en su época. Mandó paraguayos al exterior, trajo técnicos extranjeros, por cientos técnicos extranjeros que hicieron el ferrocarril, los astilleros y un montón de cosas más. Eso era una visión que valía para aquel tiempo. Lastimosamente luego vino la guerra y mató todo ese sueño. Pero bueno, él intentó él en su momento. ¿Cómo nos damos cuenta del déficit educativo que tenemos en Paraguay? Primero, que un gran porcentaje de los paraguayos no entiende lo que lee. O sea, no se le enseñó esa lectura comprensiva, inclusive esa lectura crítica a la hora de evaluar textos, sobre todo textos sobre materias sociales. Y el otro, la educación se nota también en la calle, de la persona que tira basura en el suelo, que tira desde la ventana de un colectivo y otras cosas más que si uno va sumando se da cuenta de que Paraguay, más que ciudadanos, tiene habitantes que se tienen que convertir en alguna vez en ciudadanos, y para lograr eso definitivamente el pilar fundamental es la educación. Raúl Alfonsín, un expresidente argentino, me tocó participar de una conferencia allá por el año 2003 y él habló del caso paraguayo. No estábamos en Paraguay, en Córdoba fue la conferencia, y él decía que Paraguay con una buena inversión podría convertirse en el mercado principal de todo el Mercosur por su geografía, o sea, por su enclave geográfico, donde está en el medio del Mercosur, cuando eso también se soñaba que Bolivia alguna vez integre completamente al Mercosur, y decía que Paraguay podría convertirse fácilmente en la Suiza, en la Francia de Sudamérica. Y él decía 3 pilares fundamentales para que eso ocurra: educación, educación y educación. Lastimosamente, 2003 a 2021, nada ha cambiado y también, lastimosamente, no se cumplió el sueño que él visionaba para un Paraguay en esta época, porque nunca se invirtió en educación. ¿Por qué la gente tiene tanto, vos crees, esta referencia? Porque pareciera hasta el único eslogan que usan para defender una dictadura y tantos años de opresión, porque no hay otra forma de llamarle. Y también quiero usar el término, me quiero sumar contigo, oscuro. De decir, podíamos dormir con las ventanas abiertas. Cuando uno habla de educación, como vos decís, la educación abre puertas, permite, supera, hace que uno se supere y busque más. Y la educación te ayuda justamente hasta a eliminar la pobreza. Porque una persona educada, con todas las cualidades, con toda la idoneidad, hasta puede saber sembrar, ir al campo, que es lo que más tenemos, sembrar, vivir incluso de la tierra y mucho más que eso, y empezar a pensar en grande como exportación. Entonces, ¿cuál fue la clave que tuvo, o el ingenio tal vez maquiavélico que tuvo Alfredo Stroessner y toda la claque social que estaba con él alrededor para decir, vamos a hacerle creer al Paraguay hasta el día de hoy, 2021, y este lema sigue, de que éramos felices, por así decirlo, porque vivíamos con las ventanas abiertas y nadie entraba a robarnos? Pero
éramos ignorantes y creo que seguimos siéndolo. Realmente son dos cosas diferentes. Uno, esa frase lo repite alguien que se benefició con el régimen, y otro, esa frase lo repite alguien que no tiene los datos exactos sobre el régimen. El tema de las ventanas abiertas, por suerte en los últimos años de investigación de historiadores, investigadores de diferentes ramas, arrojan los números exactos de los hechos punibles en aquella época. Y en aquella época existían otros hechos punibles que hoy en día ya no se dan porque cambiaron los hábitos. En la época de Stroessner no había tanto asalto callejero, no había tanto asalto en los colectivos, pero sí había mucho robo domiciliario, había mucho robo de automóviles. Y tenemos los números, es mentira, o sea, se basa en una falacia el hecho de las ventanas abiertas. O sea, podrías inclusive usar las ventanas abiertas de noche, pero de siesta no, porque la mayoría de la gente como trabajaba, la gran cantidad de los robos se daban en horas de la tarde, por ejemplo, que entraba a tu casa y se llevaba un televisor, que se llevaba inclusive a veces todos los electrodomésticos de la casa. Están los números para desmentir ya esa teoría de las ventanas abiertas. No había más seguridad. Es más, en algunas ramas podríamos decir inclusive que había más inseguridad en la época de Stroessner, trayendo los números de aquella época con la de hoy. Hay que recordar que Alfredo Stroessner tuvo un promedio entre los años que gobernó, un promedio de 2.100.000 habitantes, por lo menos a lo sumo en Paraguay, y hoy en día ya somos más de 7 millones. Entonces, todo ese tipo de cosas va cambiando. Al fin, esta cuestión de las ventanas abiertas se sustenta en una mentira. ¿Y cómo podés desmontar eso? Justamente a través de la educación. La educación es la que le tiene que llevar a un niño o a un adolescente a ver, por ejemplo, el Museo de la Memoria, mostrarle los verdaderos números de la dictadura, y se va a dar cuenta que todos los argumentos que se usan para defender el gobierno de Alfredo Stroessner se sustentan en mentiras. Así que ahí también tenemos la falla de la educación y el miedo inclusive hasta hoy en día de hablar de ese periodo. Yo soy docente en una universidad y yo a mis alumnos les hablo de este periodo, pero en el colegio no se les habla, o se les habla muy de refilón. Se habla de que un periodo largo de gobierno, del golpe de Estado, pero más de eso no. Y mientras eso siga ocurriendo, va a seguir habiendo mucha gente que va a creer en el tema de las ventanas abiertas. Y otra falacia entonces que quiero también ir, porque me gusta que empecemos, no a desnudar porque no es nada nuevo, vos decís mismo los números, pero sí a recordarle a la gente, porque algo que tenemos los paraguayos y un gran déficit, tenemos memoria a muy corto plazo. Y otra de las grandes falacias creo que se decía era que Stroessner no sabía nada, que todo lo que pasó, las torturas y demás, fueron todo de su entorno y él no sabía nada. O sea, hablar de un presidente básicamente al que primero vos querés elogiarlo como la persona que hizo del Paraguay lo que es y demás, pero al mismo tiempo estás queriendo decir con eso que era una persona totalmente estúpida, que no tenía noción de lo que pasaba en su gobierno y sin embargo todo su claque social o ese merecumbe, por decir así, de gente, ellos dominaban. Esa también es otra falacia que la gente hasta el día de hoy sigue usando para defender ese momento tan oscuro de vuelta de nuestra historia. Nadie movía un dedo, nadie se metía en un negocio sin antes pedir la bendición del dictador. Todos los grandes negocios que manejaban sus generales, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de rollo, tráfico de autos, absolutamente todos eran, no digo manejados directamente, pero comunicados al dictador, y él tenía una tajada por eso. Él dejó una fortuna de prácticamente 9.000 millones de dólares. O sea, ¿cómo juntás eso con un sueldo militar? Evidentemente, lo manejaba muy bien los negocios cada uno de sus hombres. Y también, no solamente los militares, también su grupo más cercano del Partido Colorado y también la policía. Encontramos en archivos de la policía datos muy curiosos de cómo manejaban el contrabando en aquella época. Y todo te tira finalmente al dictador, una cuota que se había que pagar para manejar cierto tipo de contrabando, o sea, whisky, cigarrillos, etc. Así que él sabía todo. No solamente los negocios, también lo que estás contando, el hecho de la violación a los derechos humanos, era algo que manejaba perfectamente. Así que no se le quiso dar un ropaje de dictador bueno a Stroessner en algún momento.
Lo que sí llama la atención de él es que nunca fue ostentoso, probablemente porque él pensó que iba a morir en Burdicharoa, o sea, pensó que iba a llegar al final de su vida en Burdicharoa, por eso no se preocupó en tener una gran mansión o tener una casa en una isla paradisíaca como hicieron algunos de las personas de su entorno. Eso es quizás lo único que haya mantenido un poco pues, la cuestión de no mostrar mucho, no ser muy ostentoso con el tema del dinero. ¿Cuál sería la diferencia para que la gente también un poco entienda la verdadera palabra de dictadura? Porque tenemos la referencia de Gaspar Rodríguez de Francia, un dictador, pero un dictador que dejó un pueblo rico, al cual accedió después Carlos Antonio López, y a través de eso seguramente tuvo todos estos recursos que vos hablabas anteriormente de escuelas y demás, de oportunidades y visión, porque dejó un pueblo que, si bien lo cerró, se preocupó por darle todo a su pueblo y también fue llamado dictador. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese dictador y el dictador que nosotros tuvimos y creo que tenemos hasta hoy? Los contextos históricos y los conceptos varían. En la dictadura es un concepto de Roma en el cual un militar o un político importante tomaba todos los poderes de la ciudad cuando la ciudad tenía un peligro inminente. Sea generalmente una invasión, un intento de invasión a Roma. Entonces se tomaba por un periodo corto ese gobierno hasta repeler esa amenaza. De ahí viene el concepto de dictadura, y Gaspar Rodríguez de Francia, él mismo se nombra dictador. No es como en el caso de Stroessner, que nosotros le tratamos de dictador, pero nunca se trató de dictador él mismo. Francia sí, él mismo, su gobierno, él lo concibe como una dictadura. Y la dictadura era tener todos los poderes. Así gobernó Francia. De la misma manera, de alguna manera podemos decir que Stroessner también gobernó de esa manera, pero no con esa figura. Él se ponía un ropaje de democracia con elecciones fraudulentas o elecciones donde él compraba parte de la oposición. Entonces, son diferentes conceptos en el tiempo, pero el concepto que hoy manejamos de dictadura, la eliminación de las libertades del ciudadano y el poder centrado en una sola persona o en una clase específica, eso lo practicó Stroessner en su momento. Porque hoy tenemos un concepto y creo que no va a cambiar, y es una de las razones, quieranse o no, lo oculten o no, lo disfracen o no, de cancelar las próximas elecciones con el hashtag ANR nunca más. Bernardino Caballero, si uno se pone a leer sobre su historia, sobre los ideales que tenía el Partido Colorado, justamente como el oficialismo, el republicano y demás, es totalmente distinto a lo que después pasó con Stroessner, y hoy se sigue viviendo y se sigue sintiendo porque las prácticas siguen siendo las mismas. Mantener a un pueblo totalmente ignorado, pero esta vez ya no es solamente uno solo o el que mayor va a recibir el dinero, que en este caso era el presidente Stroessner, sino que ahora todos tenemos la oportunidad de abrir la canilla, pareciera, y podemos usar las mismas prácticas que él hacía desde los lugares, desde la función pública donde estamos. ¿Por qué hoy el Partido Colorado no ha intentado nunca, no ha podido encontrar? Una persona, es cierto, no puede romper simplemente la pata de la mesa y derrumbarla, una estructura. Pero ¿por qué nadie? ¿Por qué salen personas aleatorias tal vez? Pero sin embargo no un grupo de personas. Hemos sido tan dañados que la corrupción ya es parte del ADN del paraguayo debido a esto. Bueno, es una pregunta pero tiene varias respuestas. Vamos a empezar con el tema de esta cuestión de por qué la ANR hereda estas prácticas de Stroessner. O sea, el estronismo que dejó, prebendarismo, clientelismo, todo eso se vio a lo largo de todos estos años en la mayoría de los gobiernos dirigidos o ganados por los colorados. Pero también vimos un fenómeno extraño, que cuando hubo gobiernos de otros colores, las prácticas siguieron siendo las mismas. Sí. Y ahí vamos a lo que vos decís. Evidentemente, no quiero hablar de ADN porque eso no es científico, pero sí hay prácticas que calaron y que quedaron, se arraigaron tanto que la gente dejó de escandalizarse ante ellos. Eso pasa con la cuestión de la corrupción. ¿Cuándo empieza? Yo encuentro los primeros hechos de corrupción luego de la posguerra, de la guerra de la Triple Alianza, donde agarran los gobiernos personas que solamente querían enriquecerse. Y lastimosamente eso en el tiempo de alguna manera se proyectó y llega hasta hoy en día.
Ahora vamos al tema de la ANR Nunca Más. Es también un fenómeno que es nuevo, el fenómeno de los autoconvocados que después saca esto a través de redes sociales y se vuelve popular el hecho ANR Nunca Más. Y es una reacción que se entiende justamente por lo que ofreció en los últimos años los gobiernos, lo que ofreció en los últimos años los gobiernos colorados, y que empezó muy mal desde el acta esta de Itaipú hasta todas las fallas que se cometieron en esta pandemia. Entonces, una reacción normal de la gente ante la situación que estamos viviendo, que es una situación desesperante donde cada vez tenemos más muertos por el tema del COVID y donde llegan las vacunas pero a cuentagotas y la mayoría de donaciones ni siquiera son de las que había comprado el gobierno. Y es una reacción normal. En cuanto a tratar de posponer las elecciones, justamente es la reacción de la otra parte. El ANR Nunca Más tiene una reacción de parte de referentes del Partido Colorado, y hay que decirlo, y muy sinceramente, el clientelismo es una herramienta, y la prebenda son herramientas que utilizan los partidos tradicionales para ganar la lealtad de sus votantes. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Que anteriormente una señora se iba y te llevaba su receta de un remedio de 20.000, 30.000 guaraníes. Hoy una señora te puede llevar una cuenta de un hospital por 30, 40 millones de guaraníes. Antes alguien se iba y te pedía un lugar de trabajo y vos por ahí le podías acomodar. Hoy en día son cientos y miles de paraguayos los que necesitan un puesto de trabajo justamente por el tema de la pandemia. No hay clientelismo que soporte eso. Entonces se rompió esa comunicación o esa comunión extraña que había entre políticos y el clientelismo. No hay sistema clientelar que pueda sostener la situación que vive hoy el Paraguay. Por eso es que hay un sector que quiere posponer las elecciones, porque para ellos se hace evidente de que van a perder. Y yo creo que tiene una visión acertada, porque la gente de alguna manera se levantó en esta pandemia. Hay que ver si eso se reprisa luego en las urnas. Dos cosas que me hicieron pensar mientras que estabas hablando de esto. Por ejemplo, la gente se indigna por las paradas de taxi, que eso es algo que ellos se apropiaron, que la municipalidad les cedió, que terminan siendo lucrativas y no para los dueños de las paradas de taxi. Lo mismo pasa con las seccionales y la gente pareciera que no se indigna. Las seccionales son y tienen que ser ya instituciones que son del paraguayo, no de un público colorado, porque eso fue cedido también en la época de Stroessner, por eso hay tantas, por eso también tiene ese poder y esa envergadura, por eso también pasa esto de que la gente, también escucho mucho dentro de esta ignorancia, que hablan de la palabra zurdo, y cuando vos siquiera querés preguntarle otra falacia, ¿qué es zurdo? ¿Qué es ser de izquierda? No entienden, porque son discursos que ya están impregnados en uno, entienden que zurdo es todo aquel que simplemente pida sus derechos válidos como ciudadano de este país. Y otra cosa que me sorprende y creo que también indigna es que vemos a ese pequeño grupo que habíamos dicho al comienzo que decían éramos felices. Son pequeños grupos, pequeñas familias que hasta aún existen, que aún manejan este país, y veo mucho de sus hijos, y no estoy hablando más precisamente incluso del presidente, que perfectamente es un ejemplo claro, pero veo otros de familias, empresarios, hijos, que se indignan ante lo que está pasando, ante lo que pasaba, pero fueron parte porque sus familias y ellos mismos fueron parte de la época de la dictadura y los bienes económicos que hoy tienen, y lo digo con bastante enojo, y esas indignaciones que muestran son a causa de que ellos fueron partícipes de permitir que esa dictadura suceda. Otra vez vamos por parte. El tema de las seccionales es un concepto que no es paraguayo, o sea, es un concepto que se trae de otros países, que eran centros para justamente juntar a la gente de los barrios, las comunidades, etc. Como concepto me parece todavía válido, pero sí hay una ilegalidad en cuanto a la propiedad del lugar, o no hay una formalización en cuanto a la propiedad del lugar, tiene que volver a su dueño original, eso es categórico. Con respecto a las familias que sustentaron la dictadura y que hoy vemos sus nombres, eso es categórico también. Por eso es que las cosas no cambian. ¿Cómo el Partido Colorado puede cambiar? Volviendo a una pregunta que hiciste también anteriormente. Sí.
el Partido Colorado no va a tener un salvador, o sea, no va a venir un super candidato a arrastrar a miles de colorados cansados de esta estructura y va a cambiar todo de la noche a la mañana. Eso es imposible. La única forma de que cambie este Partido Colorado es que sean cientos de colorados de esa forma, que choquen contra esta estructura, que se animen a candidatarse, que se animen a ir a la arena política, y esa única manera de a poco podrás romper ese pasado tan pesado que viene justamente de la época de Stroessner. O si no, no va a haber solución. Y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Probablemente se logre en una generación. Si hoy, gracias a esta situación horrible que está viviendo el mundo, los colorados que se sienten comprometidos con su partido y que no están sucios con ningún tipo de pasado, comienzan a ponerse la camiseta y a entrar a la arena política, quizás mis nietos alguna vez vean no solamente un Partido Colorado depurado, sino también un país mejor, porque de alguna manera va a cambiar no solamente a la ANR, sino también a los otros partidos que tienen las mismas prácticas que la ANR. Bueno, y con este mensaje quiero despedirme de vos, Fabián, porque es exactamente eso lo que todos deseamos. Atrévanse, si existen todavía y si están, y quiero creer como Fabián que están todavía esos colorados ahí, porque sea créase o no, son hoy el oficialismo muy fuerte. Como él dice, métanse en la guerra, es un mensaje bastante fuerte y todavía esperanzador, así que te agradezco, Fabián, este tiempo que nos dedicaste y creo que vamos a seguir unos cuantos programas más porque 70 años no dan para un solo programa. Así que muchas gracias, Fabián, por tu incorporación el día de hoy. No, gracias a vos, Silvia, por la invitación y como dijiste, invitarle a los jóvenes sobre todo, a ponerse la camiseta. No hay que tener miedo, va a ser difícil, pero la recompensa sé que va a valer la pena y la historia les va a juzgar. Y con esa tranquilidad tienen que tratar de entrar en la política. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tuvimos a Fabián Chamorro con nosotros, un historiador que se dieron cuenta, tiene datos muy precisos, hablábamos justamente de, era feliz y no lo sabía, tenía las ventanas abiertas y en realidad hay datos reales de que existían los robos y bastantes, incluso en qué horarios. El tema del extronismo es un tema que hasta el día de hoy está presente, quierase o no, les guste o no a las personas escucharlo y les guste, espero que ya cada vez más una minoría, que cada vez seamos más los que queremos romper con esta dictadura que hasta el día de hoy nos aqueja, con esta ignorancia y empezar a ser ese pueblo pensante que nos merecemos. Porque creo firmemente que el paraguayo unido, pero el paraguayo pensante, puede más que toda Sudamérica junto incluso, pero depende de vos, de que vos quieras entrar en esta guerra, de que vos estés dispuesto a hacer algo mejor por tu país. Y vamos a continuar con las teorías conspirativas en la semana que viene, probablemente vamos a continuar con estos temas, porque esta época de dictadura trae muchos datos y estadísticas que obviamente queremos acercarte para refrescar de vuelta a la memoria. Así que acompáñame como siempre el próximo domingo, ya sabes, en este nuevo horario, aquí por las pantallas de América, el mundo nos vigila.